Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad nos tocado exponer sobre derechos de las obligaciones. Nuestro grupo son conformados por Agustín Gutiérrez Jiménez Nicole, Choques Rodríguez Karim, Timoteo Sánchez Angie Elizabeth, Tobar Mendoza Valera Roxana, Villaverde Tenorio Lucio Mara, Aguilar Tixo Luisa del Pilar. Eh, Voy a empezamos con voy a empezar con el primer punto que es sobre las nociones generales de derechos reales y los de créditos. Eh, Quiero empezar que el derecho real es aquel que se otorga a una persona para como poder directo o inmediato sobre una cosa, sean bienes muebles o inmuebles, un poder que se ejerce sin intervención de otra persona. Mientras que el derecho de crédito es aquel que se le otorga a una persona llamada acreedor para exigir una determinada actuación de otra persona, es decir, al que se le denomina deudor, ¿no? Luego, también quiero hablar sobre cuáles son los derechos reales auxiliares. Como primer punto, siempre tomamos en cuenta que la ley distingue los principales derechos reales. Son principales porque tienen una utilidad autónoma y son suficientes en sí mismos. No necesitan estar adscritos a otros derechos. Como siguiente punto también pueden estar los derechos reales auxiliares que tienen una única función, que es la de garantizar la efectividad de los derechos de créditos a lo que están vinculados, ¿no? También los principales derechos reales están compuestos esencialmente por el derecho de la propiedad y sus subdivisiones, es decir, por los derechos reales que solo confieren a sus titulares determinadas prerrogativas de propiedad. Eh, También no quiero dejar pasar la acción pauliana, ya que es muy importante, ya que esta permite indemnizar a un acreedor víctima de un fraude para destituir los bienes de un deudor ante el fraude. Los que acreedores sin derecho de participación y derechos preferenciales se califican como no garantizados. Son acreedores simples, por lo que estos acreedores tienen un derecho real accesorio y por lo tanto una garantía. Eh, También la diferencia entre derechos reales y los de crédito se diferencian según su sujeto, según su sujeto, según su forma de satisfacer, según se inscriben, según su eficacia y entre otros. Gracias. Le doy pase a mi siguiente compañero. Eh, Muchas gracias, compañero. Yo voy a hablar de las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones se dividen en cuatro: el contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. El contrato es un pacto que se da entre dos o más personas. Su objetivo es producir obligaciones entre las partes civiles. En el derecho romano, no todo acuerdo de voluntades se tipificaba como contrato, sino solo los convenios a los que la ley les atribuía el efecto de contrato. Su clasificación se podía dar en causa civilis, que se dividía en tres: contratos reales, que era la entrega o donación de la cosa; contratos literarios, que eran los contratos escritos; y contratos verbales, solemnidad verbal. También sobre quién o quiénes cae la obligación: unilaterales, bilaterales y sinalagmatios. Este se dividía en dos: perfectos, porque de este nacían las obligaciones para ambos; e imperfectos, cuando, habiendo generado las obligaciones para uno, solo eventualmente surgían para el otro, según las acciones que lo protegían. Derecho estricto: la facultad del juez estaba limitada a lo convenido por las partes, y de buena fe, el juez goza de un margen de discrecionalidad que le permitía valorar las circunstancias del caso. Oneroso o gratuito. El oneroso, existía reciprocidad de prestaciones. En el gratuito, la posición ventajosa se da sin retribución alguna. El iuris civilis o iuris gentium.
El iuris civilis podían ser celebrados únicamente por ciudadanos romanos, mientras el iuris gentium podían ser formalizados entre romanos y extranjeros o solamente por extranjeros. El cuasicontrato. Posee similitud con el contrato por sus consecuencias y licitud. Sin embargo, se diferencia ya que en el cuasicontrato no es esencial como elemento constitutivo el consentimiento de los sujetos, es decir, carece de acuerdo de voluntades. Este se podía clasificar en legatum per damnationem. Es un tipo de legado, impone al heredero la obligación de transmitir al legatario alguna cosa que podía pertenecer a la herencia, al heredero o a un tercero. Se creaba una obligación a cargo del heredero, que podía ser exigida por el legatario mediante una acción personal. Legatum sine modo. El testador ordena al heredero que permita que el legatario se apropiara de un bien de la herencia o del heredero. Toleraba una apropiación y se asignaba una obligación al legatario para su cumplimiento. Policitatio y votum. Eran promesas unilaterales realizadas por personas en favor de ciudad o divinidad. Gestión de negocios. Era un acto voluntario de administración o gestión de negocios ajenos, sin importar si el titular daba instrucciones al respecto o si tan solo tuviera conocimiento de este. Creaba obligaciones recíprocas análogas al mandatario. Enriquecimiento injusto. Se daba cuando una persona lucraba a costa de otra sin estar asistido por una causa jurídica, es decir, cuando el aumento patrimonial se fundaba en una relación jurídica injustificada. El delito. Es el hecho humano opuesto al derecho y llega a ser castigado por ley. En el Imperio Romano había dos tipos de delito. Los delitos públicos son aquellos que ponían en evidente peligro a toda la comunidad. Eran perseguidos por las autoridades de oficio o por la demanda de algún ciudadano. Las penas eran castigos públicos. Tenían orígenes religiosos y militares. El siguiente es los delitos privados. Son aquellos daños ocasionados a un particular y únicamente como consecuencia causaban perturbación social. Eran acciones humanas contra el derecho o la moral, de consecuencias materiales por acciones intencionales. Se procesaba con iniciativa de la víctima. Eran sancionados con indemnización o multas privadas a favor de la víctima. No era necesario que se tratara de actos dolosos. Pasaron por la venganza privada, luego al sistema talión y por último por el de la composición voluntaria. Entre los antiguos delitos privados debemos distinguir entre el ius civili, que eran los robos, daño a propiedad privada y lesiones, e ius honorarium, la rapiña, la intimidación, el dolo y fraus creditium. El cuasidelito. Es un acto ilícito, pero no era considerado en el derecho romano como tal, como delito. Produce responsabilidad por actos ajenos, es decir, una obligación entre el autor del acto y el perjudicado. Es característico por el hecho de meramente culposo y negligente. En este podemos encontrar el effusum et deectum. Cuando derramaba un líquido de un edificio a la calle o caía un objeto sólido que causaba daños, el habitante principal del edificio contestaba por el doble del valor resultante, el positum et suspensum. Si un objeto que era colocado en vía pública y este era reconocido como posible peligro por un ciudadano,
Este podía denunciar dicho peligro y al dueño del objeto se le sancionaba con una multa privada. Eh, si iudex litim suam fecerit, el juez que se apropió del litigio, ocasionándole dictamen de una sentencia injusta. Posiblemente se basa en la culpa del juez y ésta se aplicará para incluir el dolo posteriormente. Y por último, la responsabilidad de un nauta, caupones y estalari. Si un hotel, establo o nave sufre algún daño o robo, si el culpable era un esclavo hotelero, barquero o del propietario del establo, se consideraba que el dueño era el responsable de pagar una compensación por los daños ocasionados y una posible multa privada, aunque también tenía la opción del abandono noxal. Pero si por otro lado el culpable era un empleado libre, el empleador sería responsable en virtud a la lex Aquilia, como consecuencia de la mala selección de su personal. Muchas gracias, le doy paso a mi siguiente compañera. Gracias por el pase, compañera. Ahora hablaré sobre los contratos verbales o verbis. Estos se formaban por la pronunciación de palabras o frases solemnes, y si alguna de estas faltaba, el contrato carecía de validez. Ahora, en cuanto a la forma más habitual que se tenía como medio de prueba de estos contratos, eran los testigos del acto. En cuanto a los contratos verbales, eran exclusivos de la jus civile, pues se basaban en una confianza entre los ciudadanos romanos. Aunque con el tiempo se permitía el uso del estipulatio para los extranjeros, ¿no? La estipulatio es la que desarrollará un verdadero desarrollo jurídico. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las características, tenemos que son cuatro. Son cuatro. Son formales o solemnes. Se observaba para la estricta observancia de las formalidades establecidas. Son de derecho estricto, pues el juez no podía aplicar la equidad. Son unilaterales, porque solo daba lugar a obligaciones a una de las partes. Y por último, son de derecho civil, porque eran aplicados para los ciudadanos romanos. Posteriormente, ya para los peregrinos. A continuación le doy el pase a mi compañera. Bueno, ahora hablaré sobre el contrato de trabajo como fuente de las obligaciones. Bueno, este es identificado como la principal fuente de las obligaciones en el marco del derecho. Por ello, podemos definir el contrato de trabajo como el acuerdo de voluntades entre un trabajador y su empleador, que esto también da inicio a una prestación subordinada de servicios a partir del cual se establecen expresa o tácitamente. Entonces, en este sentido, eso es considerado como la principal fuente de las obligaciones, toda vez que este sea el acto jurídico o de derecho más común al que todo individuo acudimos para pactar nuestras voluntades. En cuanto a la convención, en eh, el derecho romano es un simple acuerdo de voluntades que por sí solo no generaba acción ni vínculo obligatorio. Este se diferenciaba precisamente del contrato en que este, por el contrario, eh, debía ir acompañado de una forma jurídica o de una causa idónea que produciría dichos efectos. En su formación encontramos que es bilateral o multilateral, aun cuando por sus efectos podría ser lateral o bilateral. Tenemos las convenciones y los pactos. Primero encontramos la bilateral, que estas obligaciones eran para ambas partes del contrato y por un ejemplo le puedo dar la compraventa. Tenemos como en segundo a los contratos nominados, donde primero encontramos a los verbis literis, que verbis, o también dicho verbales, los cuales estaban acompañados de palabras solemnes, que a su vez estas debían ser de base de juramentos supremos.
Tenemos la literis, que estas exigían menciones escritas, que todo ciudadano de Roma tenía un registro codex, en el cual estas se consideraban, que se consignaban los actos de su vida privada. O sea, si alguien había hecho un préstamo al estilo Nexus, esta debía consignar en su códex. Asimismo, anexando que la suma había sido pesada y se debía entregar al prestario. También en los contratos nominados tenemos a los consensuales, que estos son aquellos que se perfeccionan con el consentimiento de las partes. Por ejemplo, la compraventa, que como bien sabemos es la más antigua de las operaciones conocidas. Tenemos el consentimiento, el mandato, la sociedad. Mientras que no fue conocida la moneda, el cambio pues era practicando al contado. Y ya bueno, luego del descubrimiento del acuñamiento de las monedas, la venta sustituyó al cambio. Tenemos a los contratos innominados, que bueno, básicamente pues son sin nombre y sin denominación. Tenemos a los contratos en re, que estos son imperfectos, eh, solo son perfectos cuando se le ha entregado una cosa u objeto al deudor. Tenemos al mutum, que se formó en re por la tradición. Era trasladar, bueno, básicamente se basaba en trasladar una propiedad o cierta suma de dinero al prestario. O sea, que se entregaba algo, que se entregaba de algo al deudor. Tenemos el comodato, que significaba prestar una cosa a un amigo, el depósito, que es depositar una cosa de valor en la casa del acreedor, y por último tenemos al picnus, que es el contrato de prenda. Luego tenemos al contrato según su origen, en donde encontramos al iurus civilis. Esos contratos eran exclusivos de los ciudadanos romanos, y en cambio en el iurus gentium, este tipo de contratos solo eran celebrados entre extranjeros. Lo que pasa anterior del libro civil es que eran solamente ciudadanos romanos. Y por último tenemos contratos según los poderes de apreciación, que encontramos en los contratos de buena fe, que en ese tipo de contrato todo se debía arreglar de acuerdo a la equidad. Las sanciones para ese tipo de convención llevaban un nombre distinto para cada contrato. Y tenemos a los contratos de derecho estricto, dentro de los poderes de apreciación, que estos provienen del derecho romano primitivo y revelan un carácter fuertemente religioso. Estos son el mutuum, el iteris y la estipulación. Estos tenían por sanción la condición para arreciar la medida de la obligación que el juez se atenía a la misma letra del contrato, sin considerar ninguna equidad. Gracias, ahora le doy pase a mi compañera. Gracias, compañera. Ahora hablamos sobre la Lex Poetelia Papiria. Esta ley surge en el año 326 a.C. durante el consulado de Gallo Petelio Libón Bisolo, conocido por sus legislaciones en la República Romana. Esta ley prohibía el encarcelamiento de deudas civiles, convirtiéndose en un derecho importante para los netzi, o sea, los plebeyos, debido a que ya no tendrían que pagar con su vida o con sufrimiento laboral. Esta deuda era tan solo separada del deudor de la propiedad, que no puede abonar, sino que la deuda recae sobre el patrimonio que se tenga en ese momento. Esta ley abolía la forma del netsum, que era todo lo contrario a la poetelia papiria, debido a que el netsum se encargaba de que el acreedor tendría el poder total sobre el deudor, ya sea teniéndolo de esclavo, enviándolo a la cárcel o su muerte. Ahora le hago paso a mi siguiente compañera. Ok, bueno, en esta oportunidad me tocó hablar sobre la fiducia y su estructura. La fiducia romana clásica era un negocio jurídico basado en la fides bona negocial. La etimología de la palabra fiducia es el vocablo latino fides, que significa fe o confianza, que luego resultará el fundamento último de esta figura.
La confianza resulta el elemento característico de negocios, como en los casos de depósito, el mandato y la prenda con desplazamiento. Todos estos negocios jurídicos conocidos en el uso cotidiano de las gentes. El incumplimiento daba lugar a una acción, la cual era la actio fiduciae. Para los romanos, obligación y acción son conceptos y realidades inseparables, y esta acción entraba en la clasificación cuatripartita de Gallo, como particularmente dentro de las acciones personales de buena fe, que nacen particularmente en el comercio internacional para proteger los contratos del derecho de gentes, que son los tutelados por el pretor peregrino. Se trata de una acción de carácter infamante en la que ordena al juez que compruebe si el mandato ha observado en la conservación y restitución de la cosa. El fiduciario probablemente podría servirse de la actio fiduciae contraria para el reembolso de los gastos o impensas realizadas en la cosa. En la fiducia romana, el dominus confiaba, es decir, entregaba en confianza a otro sujeto distinto un usus de un bien con un fin de garantía o de protección. Se trata de un acto entre vivos, por el cual la persona que transmite a otra por mancipatio o por injuria cesio la propiedad de una cosa, agregaba al acto un convenio o pacto especial por el cual el mancipio lacipiens se comprometía a volver a transmitir al mancipio dans la cosa o a emplearla en cierto destino cuando se produjera determinada. El acuerdo definía el contenido del acuerdo, así como el tiempo y las condiciones de la obligación fiduciaria. A diferencia del fideicommissum, que implicaba una transferencia por muerte, el pactum fiduciae significaba un acuerdo con el cesionario de que estaba obligado a transferir la propiedad nuevamente bajo ciertas condiciones. Según este pacto, en el caso de la fiducia cum creditore, la cosa se encomienda a una persona de confianza para que se beneficie de ella, la use e incluso la alquile y la devuelva al comitente. La fiducia en Roma representa dos modos distintos conforme el fin para el cual se constituía en fiducia cum amico. Se trata de la manifestación original de la fiducia y su objetivo era poner a resguardo bienes de propiedad de quien los entregara a fiducia. Se celebraba a título no oneroso en interés del fiduciante y no del fiduciario, y se utilizaba generalmente cuando alguien tenía que ausentarse por largo tiempo, sea para acudir a las guerras o permanecer en las colonias del imperio. Optaba por transferir los bienes en fiducia para que el amigo gozara de amplias facultades para administrarlos. Celebrar contratos con relación a los mismos y defenderlos ante el ataque de terceros. Así tenemos que en la fiducia cum amigo existe en general una finalidad de guarda. El pater family encomendaba a un amigo, el lector family, no solo su patrimonio, sino su familia entera. Bien, luego tenemos el fiducia cum creditore. Esta fiducia tenía mayor complejidad que la anterior. Un negocio a título o con causa onerosa y el único derecho real de garantía en la época clásica antes de la aparición de la prenda y la hipoteca. Se trataba de un ofrecimiento de garantía al acreedor. Se trataba de la constitución de un derecho real de garantía a favor del fiduciario a través del siguiente procedimiento. Se entregaba en confianza un bien de modo, si el deudor pagaba, se le restituía el mismo y en caso contrario se producía la venta del bien por parte del fiduciario para que el acreedor se cobrara con el producido de esa venta. En un primer momento el deudor careció de acción alguna, pero con el transcurso del tiempo se tuvo en cuenta la protección del deudor y se le concedió una acción enderezada a cobrar la diferencia, si lo obtenido con la venta excedía el valor de lo adeudado, pero nunca se le concedió una acción real, lo que debilitaba su posesión ante el fiduciario. Por último tenemos el pacto fiduciae. Este se denomina así la relación obligacional que complementa la transferencia de dominio del bien, donde el deber del fiduciario es hacer solo un uso limitado del bien adquirido para restituir luego al transmitente o a un tercero por aquel indicado. La transmisión de los bienes objeto del encargo es por acto entre vivos, sea por mancipiato o por la injuria cesio, donde quien recibe la propiedad se obliga frente al tradens a retransmitir el bien después de cumplir el encargo, ya sea al propio tradens o a otra persona. El pacto fiduciae o pacto convictum determinaba las condiciones en que debía realizarse la devolución por parte del fiduciario al fiduciante
y por lo tanto era el que indicaba si se estaba en presencia de una fiducia con creditore o de una fiducia con amigo. Así el pactum actuaba como causa encubierta del acto de disposición abstracto. Eso es todo, muchas gracias, y a mi siguiente compañera. Les doy el pase a mi siguiente compañera. Me Gracias toca por el pase. la fianza. Una atrás, por favor. La fianza. Hablemos iniciando con su naturaleza. La fianza es una garantía que intenta aplicar el cumplimiento de una deuda, ya sea pagar totalmente o parcialmente. En este caso se utilizaba el fideiuso, que era una fianza mediante que solo los ciudadanos romanos podían utilizar y que consistía en la estipulación oral de lealtad que promete el deudor al acreedor. Y en este caso y en caso de que no se haya pagado la fianza, esta será transmitida a los herederos y así sucesivamente debido a que esta fianza no tenía caducidad. Aunque antiguamente se utilizaba el esponcio, que solo lo podían utilizar los ciudadanos romanos, o sea, lo ius civile, y consistía en un acuerdo de promesa como un tipo de afianzamiento, por lo tanto, el esponcio no era el deudor como tal. Al igual que también se utilizaba el fideipromicio, que era el modo de fianza de los peregrinos y extranjeros. Esta no se podía transmitir y con el pasar del tiempo caducaba. Hablemos sobre las leyes. Esta, al ser una garantía, debía tener ciertas leyes, iniciando con la lex apuleia. Establece que en sí un fiador ha pagado más que otros. Este tenía la opción de reembolso. Lex Furia. Esta ley tan solo se aplicó en Italia y consistía en que el contrato de fianza caducaba al pasar los 2 años. Lex Pubilia. Aquí se garantizaba que el acreedor tenía la posibilidad de ir contra el deudor ejerciendo una acción ejecutiva llamada actio depensi, donde se podía abonar un pago. Lex Cicereia. Donde antes de la fianza el deudor debía señalar quiénes eran sus fiadores. Lex Cornelia. Se prohibía que una persona fuera el fiador de un mismo deudor cuando se superaban los 20.000 sextencios. Los contratos. Como en todo trato, era necesario hacer ciertos requisitos. En este caso, siempre se presuponía una obligación, ya sea civil o natural. Aseguran que jamás una fianza puede referirse a un objeto distinto del de su obligación principal, ni extenderse más de lo garantizado. En algunos casos, la fianza tiene ciertos contratos, y en este caso son 3. Beneficus extensionis es el beneficio de exclusión donde el acreedor, al no ser obligado a pagar a un acreedor sin que se haya dirigido contra los bienes del primer deudor. Beneficium divisionis. El beneficio de división es el derecho de un fiador es reclamar proporcionalmente la deuda de la que es responsable. Beneficium sedendarum. Actonium, el beneficio de cesión de acciones, cuando el fiador salta la prestación por el deudor. Ahora le hago paso a mi siguiente compañera. Gracias por el pase. Ahora vamos a continuar hablando sobre lo que era el sponsio y el stipulatio. Cabe resaltar que la característica principal de las obligaciones verbales es la formalidad de las palabras, en la que el deudor y el acreedor pronuncian y de las que nace un vínculo obligatorio. Siguiente. Ahora, con respecto a lo que es el sponsio, esta nace con promesas a la divinidad o futuros matrimonios, también como una forma de prestar garantía, ¿no? Esta forma de prestar garantía era donde el sponsor era el garante. Esta estaba integrada por una pregunta y una respuesta. El acreedor le preguntaba al deudor, ¿no?, sobre si prometía darle determinada cantidad de dinero, ¿no? Y el deudor respondía con la respuesta de promito. O se comprometía a darle tal o cual cosa, ¿no? Y la otra parte le respondía, me comprometo, espondio.
Esta era utilizada solo por ciudadanos romanos. Se dice por ello que era muy rígida y por eso queda desfasada. La limitación es la no mención de una palabra o la pronunciación de la expresión de forma diferente a lo establecido, hacía que este negocio celebrado fuera nulo. Siguiente, por favor. En cuanto al estipulatio, vamos a ver que es utilizada por los ciudadanos romanos y también por los peregrinos. Esta era una forma también de contraer la obligación verbal y también estaba integrada por una pregunta y una respuesta. Era una forma más flexible y entre las características tenemos que existía la oralidad, tenía que haber también la presencia simultánea de las partes en un acto único y una congruencia entre la pregunta y la respuesta. En cuanto a la oralidad, ambas partes debían ser capaces de hablar, de escuchar y también de entender, por lo cual no intervenían las personas mudas, sordos o incapaces. Además de esto, quienes podían intervenir eran un acreedor, que era el estipulante, y un deudor, el promitente, o varios de ellos. Siguiente. Ya. El estipulatio. Como término y condición, nacía la obligación, pero se extinguía a partir de ¿qué? De la acceptilatio. Esta era un reconocimiento de pago. ¿Sí? Ahora, para la tutela procesal del estipulatio, podían ejercitarse la actio certae creditae pecuniae o actio certi, que era la reclamación de ciertas cantidades o ciertas cosas. En cambio, la actio ex stipulatu era para cosas indeterminadas y obligaciones que consisten en un hacer, que le llamaban facerio. Siguiente. En cuanto a la estipulación, eh, como veníamos diciendo, fue la más usada por los romanos. ¿Por qué? Porque tenía una naturaleza abstracta y genérica que le permitía, ¿no?, su uso para cualquier negocio jurídico, salvo en casos excepcionales como aquellos que eran los mancipi. Los tipos de estipulaciones, tenemos que los romanos la dividían de acuerdo a la autoridad que exigía su creación, ¿no? En esto tenemos a los magistrados y a los jueces, ¿no? A los magistrados, que era en instancias previas al juicio, in jure, y el juez ya en el juicio, que era in judicio, ¿no? Tenemos tipos de estipulaciones convencionales, que eran las comunes, ¿no? Entre las personas, los pretorianos por el pretor, judiciales por el juez y las comunes que eran por ambos, por pretor o por juez. Gracias. Le doy pase a mi compañera. Gracias. Voy a hablar sobre los contratos literales. Ok. Esta se dividía en nómina transcripta. Transcriptia. Esta nace por la costumbre del pater familia de llevar el registro acerca de la contabilidad o cuentas corrientes y las entradas y salidas del dinero. Solo podían ejercer los ciudadanos romanos, no esclavos ni extranjeros. Esto también se dividía en dos: transcriptio are in persona. Esto se daba cuando las partes querían transformar las obligaciones literales en otras mediante el contrato literis. O también por este medio las partes podían novar una obligación de buena fe por una de derecho estricto o una natural por una civil. La otra es nómina transcriptia a persona in persona. Sustituía un deudor con otro. Luego se divide entre cirograpa y sinagrapa. La singrapa se redactaba en doble ejemplar que suscribían los interesados, cada uno de los cuales conservaban uno de ellos. Era de un carácter constitutivo. En cambio, la cirograpa quedaba en poder del acreedor y probaba el negocio efectivamente realizado por las partes.
era un instrumento probatorio. Muchas gracias.